Las luces de Valencia brillaban con intensidad aquella noche, mientras el murmullo del bar local se mezclaba con risas y conversaciones animadas. Buscaba un respiro en medio de la rutina que había invadido mi vida. Mi matrimonio, una serie de días monótonos, se había convertido en un ciclo sin fin. La chispa que alguna vez había encendido mi corazón parecía haberse apagado, dejándome con una sensación de vacío. Me senté en una esquina del bar, observando a los grupos de amigos disfrutar de la compañía mutua. Recordé mis años más jóvenes, cuando las noches estaban llenas de promesas y aventuras. Pero ahora el tiempo parecía arrastrarse lentamente. Pedí una copa de vino tinto, su sabor me transportó a momentos pasados, a risas compartidas y a las conversaciones profundas que solía tener. Mientras miraba por la ventana hacia la bulliciosa calle, un rostro familiar cruzó mi mente. Era mi hijastro, un joven que había crecido ante mis ojos. Siempre había sentido un cariño especial por él, su risa era contagiosa y su energía vibrante. Sin embargo, esa conexión se había enfriado con el tiempo, atrapada en las complicaciones propias de una familia ensamblada. De repente la puerta del bar se abrió y él entró. Su presencia iluminó el lugar como si fuera un rayo de sol en un día nublado. Se acercó a mí con esa sonrisa despreocupada que solía alegrar mis días. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó mientras tomaba asiento frente a mí. «Buscando algo de compañía», respondí con un tono ligero, aunque sabía que lo que realmente anhelaba era una conexión más profunda. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Recordamos viejos tiempos y compartimos risas sobre anécdotas familiares. Sin embargo, algo en el aire cambió cuando mencioné cómo me sentía atrapada en la rutina diaria. Él me escuchó atentamente, sus ojos reflejaban comprensión y empatía. «¿Te gustaría relajarte un poco? Puedo darte un masaje», sugirió inesperadamente. La oferta me tomó por sorpresa, nunca antes habíamos cruzado esa línea. La idea provocó una mezcla de confusión y curiosidad en mí. «¿Un masaje? Que no», respondí sin pensar demasiado en las implicaciones de mis palabras. El ambiente se tornó diferente, la tensión se palpaba entre nosotros como si estuviéramos al borde de descubrir algo prohibido. La idea resonaba en mi mente mientras él sonreía con confianza. Era solo un masaje, pero sabía que significaba mucho más. Al salir del bar esa noche, el aire fresco golpeó mi rostro y me hizo sentir viva nuevamente. Caminamos juntos por las calles adoquinadas de Valencia, cada paso parecía llevarme más cerca de una decisión inevitable. Las luces del festival cercano iluminaban nuestro camino mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo oscuro. A medida que nos acercábamos a casa, mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que estaba por venir. La culpa comenzó a asomarse como una sombra inquietante, cruzar esa línea familiar era arriesgado y podría tener consecuencias inesperadas. Sin embargo, no podía evitar sentirme intrigada por la posibilidad de redescubrirme a través de esta conexión inesperada. Cuando llegamos al umbral de casa, él se detuvo y me miró intensamente. «¿Estás segura?», preguntó con voz suave. «Sí», respondí sin dudarlo esta vez. Él sonrió nuevamente antes de entrar primero, yo lo seguí sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción burbujeando dentro de mí. Las paredes familiares parecían cerrarse a nuestro alrededor mientras nos adentrábamos en lo desconocido. Los momentos posteriores pasaron volando, cada toque era electrizante mientras intentábamos navegar por esas nuevas aguas emocionales sin perder el control ni olvidar los límites familiares que existían entre nosotros. La noche avanzaba y las risas se transformaron lentamente en susurros cargados de significado oculto. Sentí cómo nuestras vidas se entrelazaban cada vez más hasta que llegó ese instante crucial. ¿Qué pasaría después? La decisión estaba delante nuestro como una elección entre dos caminos divergentes, seguir adelante o detenernos antes de cruzar lo irreversible. Ninguno quería dar marcha atrás, ambos sabíamos que este momento cambiaría todo lo que conocíamos hasta ahora sobre nuestra relación familiar e individualmente como personas buscando algo más allá del vacío cotidiano. Así comenzó nuestra historia secreta, dos almas perdidas encontrándose en medio del caos emocional que nos rodeaba diariamente. ¿Seríamos capaces realmente de manejar las consecuencias? El futuro ya no parecía tan claro como antes,
cada paso hacia adelante traería consigo nuevos desafíos e incertidumbres. La tarde se deslizaba lentamente como un río que fluye sin prisa. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, dejando un suave resplandor en el salón. Me encontraba en la cocina, preparando la cena, cuando el sonido de un mensaje me sacó de mis pensamientos. Era él, mi hijastro. La invitación a su propuesta resonó en mi mente como un eco que no podía ignorar. ¿Te gustaría un masaje? Puedo ayudarte a relajarte, decía el mensaje. La idea me hizo dudar. Era correcto. La culpa se apoderó de mí al pensar en cruzar una línea que nunca había considerado. Sin embargo, el vacío emocional que sentía en mi matrimonio me empujaba hacia adelante, como una corriente que arrastra todo a su paso. Decidí responder, aunque cada palabra parecía pesada con la carga de lo prohibido. Claro, ¿dónde? La respuesta llegó rápidamente, en mi habitación esta noche. El corazón me latía con fuerza mientras contemplaba la posibilidad de ese encuentro. Las dudas y la culpa luchaban dentro de mí, pero había algo más fuerte, una necesidad de conexión. La noche llegó y el aire estaba impregnado con un silencio tenso. Entré en su habitación con pasos cautelosos, sintiendo como cada parte de mí estaba alerta a lo que podía suceder. Él me esperaba con una sonrisa nerviosa, y por un momento todo pareció normal. Pero había una carga eléctrica entre nosotros que hacía vibrar el ambiente. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave. Asentí, aunque las palabras no salían de mis labios. Tomé asiento en la cama y él comenzó a aplicar aceite en sus manos antes de acercarse para empezar el masaje. Cada toque era como una chispa que encendía algo dentro de mí, la tensión acumulada durante años comenzaba a desvanecerse. A medida que sus manos se movían por mi espalda, sentí como los límites familiares se difuminaban ante la necesidad compartida de cercanía y comprensión. Era extraño y liberador al mismo tiempo. El roce de su piel contra la mía era un recordatorio del deseo reprimido que había estado oculto bajo capas de rutina y decepción. La atmósfera se volvió más densa, las risas compartidas durante los últimos días parecían lejanas comparadas con lo que ocurría ahora entre nosotros. En un momento inesperado, nuestras miradas se encontraron y fue como si todo se detuviera por un instante eterno. Nos besamos, fue un impulso casi involuntario. Nuestros labios se encontraron suavemente al principio, pero pronto esa suavidad dio paso a una urgencia reprimida por tanto tiempo. La realidad del momento nos envolvía mientras nos perdíamos uno en el otro. De repente la culpa volvió a asomarse como una sombra oscura en medio de nuestra luz momentánea. Nos separábamos lentamente mirando hacia otro lado mientras tratábamos de comprender lo sucedido. Había cruzado una línea invisible y ahora no había vuelta atrás. Esto es complicado, murmuró él mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin romper ese frágil hilo entre nosotros. No sé si deberíamos continuar, respondí finalmente sintiendo como mi corazón latía desbocado ante la incertidumbre del futuro. No quiero perderte, dijo él con sinceridad, esas palabras resonaron profundamente dentro de mí. La decisión pendía sobre nosotros como una espada afilada. Seguir adelante o detenernos antes de caer más profundamente en este abismo emocional. El silencio llenó la habitación mientras ambos reflexionábamos sobre lo ocurrido. Aquel beso había abierto una puerta hacia algo desconocido y aterrador, no solo era cuestión de deseo físico sino también del anhelo desesperado por ser vistos y comprendidos. Las horas pasaron lentas entre miradas furtivas y palabras no dichas hasta que finalmente tomé aire profundo y decidí romper el silencio. Necesitamos hablar sobre esto. Él asintió lentamente, sabíamos que debíamos establecer límites claros si íbamos a seguir adelante sin perderlo todo en el proceso. Pero también entendíamos que cada elección traería consigo consecuencias inesperadas. La noche avanzaba y nuestras conversaciones se volvieron más profundas mientras explorábamos los sentimientos ocultos detrás del deseo físico, soledad compartida. Frustraciones familiares e insatisfacción emocional eran solo algunos hilos entrelazados en nuestra conexión recién descubierta. Sin embargo, cada palabra pronunciada venía acompañada por el peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. Sabíamos que nadie podría entender lo que estaba sucediendo entre nosotros sin juzgarnos severamente.
El miedo comenzó a surgir nuevamente al pensar en las repercusiones si alguien llegara a enterarse. Las miradas inquisitivas y las preguntas incómodas podrían destruir lo frágil que habíamos construido hasta ese momento. Finalmente decidimos dejarlo aquí por esta noche. Teníamos mucho más por discutir, pero era necesario tomar tiempo para procesar lo vivido sin precipitarnos hacia decisiones impulsivas. Salí de su habitación sintiéndome confusa pero también extrañamente viva. Algo había cambiado dentro de mí esa noche y no podía ignorarlo ni desearlo tampoco. Caminé hacia mi habitación sumida en pensamientos contradictorios sobre nuestro futuro juntos o separados. La decisión pesaba sobre mí como una losa mientras buscaba consuelo en mis recuerdos pasados. Momentos felices compartidos con amigos alrededor de paellas humeantes durante festivales vibrantes o riendo hasta dolerme el estómago mientras disfrutábamos del bullicio local en algún bar escondido entre callejones artísticos. Todo eso parecía tan lejano ahora frente a esta nueva realidad llena de secretos e incertidumbres. Cada paso me acercaba más al abismo emocional donde habíamos decidido adentrarnos juntos. Sabía que sería difícil encontrar el equilibrio entre lo correcto e incorrecto cuando los deseos chocan contra las expectativas sociales impuestas por nuestra familia. Mientras cerraba los ojos esa noche intenté imaginar cómo sería enfrentar todo esto al día siguiente. ¿Sería capaz realmente? ¿Podríamos manejarlo sin perderlo todo? Las respuestas parecían esquivas. La mañana siguiente el sol de Valencia entró por la ventana, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mis pensamientos. La noche anterior había cambiado todo. La decisión de aceptar su propuesta había abierto una puerta que no sabía si podría cerrar. Me levanté de la cama y me preparé para enfrentar el día, aunque sabía que mi mente estaría en otro lugar. El bullicio del mercado en el barrio de Ruzafa me envolvió cuando salí a buscar algo de desayuno. Las voces alegres de los vendedores y el aroma del café recién hecho contrastaban con mi estado interno. Mientras caminaba entre los puestos, recordaba cómo nuestros labios se encontraron en un momento de vulnerabilidad. Esa conexión, aunque prohibida, parecía más real que cualquier otra cosa en mi vida. A medida que avanzaba por las calles, noté a un grupo de jóvenes celebrando algún festival local. Sus risas resonaban mientras lanzaban confeti al aire. En ese instante deseé poder perderme en la multitud y olvidar mis preocupaciones. Pero la realidad siempre estaba presente, acechando como una sombra. Decidí entrar a un bar cercano donde solía ir con amigos. La atmósfera era cálida y acogedora, las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de Valencia y había música suave sonando en el fondo. Me senté en una esquina, pidiendo un café y tratando de organizar mis pensamientos. ¿Cómo definir lo que estaba sucediendo entre nosotros? Cada momento compartido se sentía como un paso hacia lo desconocido. Mientras tomaba sorbos del café, mi mente divagó hacia él. Recordaba su sonrisa tímida y cómo me miraba con esos ojos llenos de curiosidad e incertidumbre. Era difícil no pensar en lo que podría ser nuestra relación si no existieran las normas familiares que nos ataban. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje suyo. ¿Te gustaría venir a la fiesta esta noche? Creo que sería un buen lugar para hablar. Mi corazón se aceleró al leerlo. La idea de encontrarnos entre la multitud me resultaba intrigante pero aterradora al mismo tiempo. La tarde pasó lentamente mientras trataba de decidir qué hacer. Al final, el deseo por verlo superó mis dudas y me preparé para salir esa noche. Elegí un vestido sencillo pero elegante, quería sentirme bien sin llamar demasiado la atención. Al llegar a la fiesta el ambiente era vibrante, luces brillantes iluminaban el espacio y la música animada llenaba el aire. Me moví entre los asistentes buscando su rostro entre la multitud, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Finalmente lo vi al otro lado del salón. Estaba conversando con unos amigos, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, todo lo demás desapareció. Caminé hacia él con pasos decididos, cada uno sentía el peso del secreto que compartíamos. Me alegra que vinieras, dijo mientras sonreía ligeramente al verme acercar. Tenía curiosidad, respondí mientras intentaba mantener una voz tranquila a pesar del tumulto interior.
Nos adentramos en un rincón más apartado donde podíamos hablar sin ser interrumpidos por las risas y conversaciones ajenas. A medida que conversábamos sobre temas triviales, la tensión crecía entre nosotros, cada palabra parecía cargada de significado oculto. El ambiente festivo nos envolvía mientras compartíamos miradas furtivas y sonrisas cómplices. En ese rincón oscuro del bar, sentí como nuestros corazones latían al mismo ritmo. Había algo especial en esa conexión prohibida que parecía desdibujar las líneas entre lo correcto e incorrecto. En medio de nuestra conversación, hubo un momento decisivo cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Fue como si una corriente eléctrica recorriera nuestro cuerpo, ambos quedamos paralizados por un instante antes de dejarlas caer nuevamente. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente con voz baja. No lo sé, respondió él mirando hacia abajo antes de elevar su mirada hacia mí nuevamente con intensidad. Pero no quiero detenerme. La música seguía sonando mientras nos acercábamos más uno al otro hasta que nuestros labios se encontraron otra vez en un beso furtivo. Fue breve pero suficiente para dejarnos aturdidos por lo que acabábamos de hacer. El miedo a ser descubiertos comenzaba a nublar mi mente mientras nos separábamos rápidamente tras ese momento robado. Miramos alrededor para asegurarnos de que nadie hubiera visto nuestra pequeña transgresión. Afortunadamente estábamos rodeados por otros festejantes sumidos en sus propias historias. Debemos tener cuidado, le advertí mientras trataba de recuperar mi compostura. Lo sé, dijo él asintiendo lentamente mientras su expresión cambiaba a una mezcla de deseo y preocupación. A medida que avanzó la noche, decidimos disfrutar el momento sin pensar demasiado en las consecuencias inmediatas. Nos movimos juntos entre los asistentes como si fuéramos dos extraños perdidos en medio del bullicio festivo, riendo y hablando sobre cosas sin importancia para mantenernos distraídos del verdadero motivo detrás de nuestra conexión clandestina. Sin embargo, cada risa compartida venía acompañada del eco silencioso del riesgo implícito en nuestras acciones. Sabíamos que este juego podría llevarnos a lugares oscuros si no teníamos cuidado. A medida que avanzaban las horas y las luces parpadeaban intensamente alrededor nuestro, sentí como crecía dentro mí una necesidad apremiante por comunicarme más allá del lenguaje físico que habíamos empezado a explorar juntos esa noche. La fiesta continuó su curso frenético mientras yo buscaba momentos tranquilos para hablarle sobre nuestras expectativas o límites futuros. Sin embargo, cada intento se veía interrumpido por alguien más o por algún acontecimiento inesperado dentro del ambiente festivo hasta convertirse casi en frustrante. Finalmente decidimos dar un paseo fuera del bar para tomar aire fresco lejos del bullicio ensordecedor. Necesitábamos encontrar claridad antes de seguir adelante con este camino incierto lleno tanto promesas como peligros ocultos tras cada esquina. El aire fresco de la noche nos envolvió al salir del bar. Las luces parpadeantes de la fiesta quedaron atrás, y con cada paso, la música se desvanecía en un eco lejano. Caminamos en silencio buscando un rincón apartado donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. La tensión entre nosotros era palpable, como si el mundo que nos rodeaba se hubiera detenido. Me detuve en un pequeño callejón adornado con murales coloridos. La vida nocturna de Valencia vibraba a nuestro alrededor, pero aquí había un refugio. Necesitamos definir esto, dije finalmente rompiendo el silencio que nos envolvía. Él asintió, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de emoción y miedo. No sé cómo hacerlo, respondió con voz baja. Todo ha sido tan rápido. Lo sé, contesté sintiendo el peso de la situación. Pero no podemos seguir así sin hablarlo. La idea de lo que habíamos comenzado a construir me llenaba de incertidumbre. Mi mente viajaba a los momentos compartidos desde aquella primera petición de masaje. Cada encuentro había sido un paso hacia lo desconocido, y ahora estábamos al borde de algo que podría cambiarlo todo. Miré hacia el suelo empedrado, pensando en las decisiones que habíamos tomado. ¿Y si alguien se entera?, preguntó él con preocupación evidente. No podemos pensar en eso ahora, respondí con firmeza. Debemos disfrutar lo que tenemos mientras podamos. Las palabras salieron más como un intento de convencernos a ambos que como una declaración de confianza. En ese instante sentí la necesidad abrumadora de acercarme más a él. Sin pensarlo dos veces, tomé su mano y lo guié hacia un rincón más alejado del bullicio festivo.
Allí, bajo las sombras danzantes de las luces callejeras, nuestras manos se entrelazaron con naturalidad. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido. Pero la realidad nos acechaba. Mis pensamientos volaban hacia las expectativas familiares y las miradas críticas del entorno social en el que vivíamos. La presión aumentaba y cada vez era más difícil ignorarla. Pasamos la noche juntos, susurró él al acercarse más, rompiendo la distancia entre nosotros. Sus palabras resonaron en mi mente como una invitación a seguir adelante sin mirar atrás. A pesar del peligro implícito en esa afirmación, una parte de mí anhelaba esa conexión secreta que habíamos encontrado entre nosotros. No era solo una búsqueda física, era un deseo profundo por ser escuchada y entendida en medio del vacío emocional que había experimentado durante años. Mientras continuábamos hablando sobre nuestros miedos y deseos, noté a un amigo cercano que pasaba por allí con su pareja. Mi corazón se detuvo por un instante al ver cómo se acercaban cada vez más a nuestro escondite improvisado. La adrenalina corrió por mis venas mientras intentábamos actuar con normalidad. Rápido, le dije mientras me apartaba un poco para ocultar nuestra cercanía. El amigo nos saludó cordialmente y comenzó a charlar sobre trivialidades, pero podía sentir su mirada inquisitiva evaluando nuestra dinámica. Intenté mantener una sonrisa mientras mi mente luchaba contra el pánico interno. ¿Estás bien?, preguntó él al notar mi inquietud tras la conversación superficial. Sí, respondí con una sonrisa forzada, aunque sabía que no podía ocultar mi nerviosismo por mucho tiempo. La charla continuó unos minutos más antes de que finalmente se despidieran y siguieran su camino hacia la fiesta nuevamente. Una vez solos otra vez, respiré hondo para calmarme, sin embargo, la sensación de estar siendo observados persistía como una sombra inquietante. Esto no puede seguir así, murmuré al darme cuenta del riesgo constante que corríamos cada vez que nos veían juntos o compartíamos momentos íntimos en secreto. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestras acciones. Quizás deberíamos tener cuidado, sugirió con cautela. A medida que avanzaban los días siguientes, decidimos encontrarnos más a menudo bajo el disfraz de actividades cotidianas, paseos por el mercado local o visitas rápidas a tiendas cercanas donde nadie podría sospechar nada extraño entre nosotros. Sin embargo, no todo fue tan sencillo como esperábamos. Los encuentros furtivos comenzaron a atraer miradas curiosas e interrogantes por parte de aquellos que nos conocían bien. Un amigo cercano empezó a hacer preguntas sutiles sobre nuestra relación. Noté cómo sus ojos escudriñaban cada interacción entre nosotros cuando pensábamos estar solos. Un día después de uno de esos encuentros disfrazados en el mercado central lleno de vida y colores vibrantes, él me dijo: «Siento que estamos jugando con fuego». No puedo evitarlo, respondí mientras observábamos las frutas frescas apiladas junto a nosotros. El aroma dulce llenaba el aire mientras pensaba en cómo había llegado hasta aquí buscando calor emocional en medio del frío matrimonial. La presión aumentaba día tras día. Cada mirada sospechosa me hacía cuestionar si valía la pena continuar este juego peligroso o si debíamos detenernos antes de cruzar límites irreversibles. Una noche decidimos encontrarnos nuevamente bajo las estrellas para hablar sobre nuestros miedos y futuros inciertos. Elegimos un pequeño parque alejado donde podríamos sentirnos relativamente seguros lejos del juicio ajeno. Mientras caminábamos juntos bajo la luz tenue del farol cercano, compartimos risas nerviosas sobre nuestras travesuras recientes hasta quedar envueltos nuevamente en esa atmósfera cargada entre nosotros donde todo parecía posible. De repente sonó mi teléfono móvil. Era una llamada inesperada desde casa justo cuando comenzábamos a hablar sobre nuestros planes futuros juntos. Al ver quién llamaba sentí como mi corazón se aceleró ante la posibilidad inminente del descubrimiento. La llamada resonó en el aire, interrumpiendo la burbuja de complicidad que habíamos creado. Miré la pantalla del teléfono, y el nombre que apareció me llenó de inquietud. Era mi pareja, y la voz al otro lado de la línea no tardó en hacerme sentir culpable. «¿Dónde estás?», preguntó con un tono que dejaba entrever su preocupación. No podía ser honesta, el peso de mis decisiones se hacía más evidente. «Estoy en el bar tomando algo», respondí tratando de sonar casual. La risa nerviosa que había compartido con él se desvaneció. La verdad era que estaba a punto de cruzar una línea que nunca debí considerar. «Volveré pronto», añadí,
buscando cerrar la conversación antes de que se volviera incómoda. Colgué y miré a mi hijastro, quien observaba mi reacción con una mezcla de curiosidad y preocupación. El aire entre nosotros se había vuelto denso, como si cada palabra no dicha pesara más que las propias. ¿Todo bien?, preguntó él, rompiendo el silencio inquietante. Sí, solo cosas de casa, respondí evasivamente. Sabía que eso no era suficiente para calmar sus dudas, pero necesitaba tiempo para pensar en cómo manejar esta situación. Decidimos caminar un poco más por las calles empedradas de Valencia, donde las luces parpadeantes de los bares iluminaban nuestras sombras alargadas. La ciudad vibraba con la energía del festival cercano, risas y música llenaban el aire mientras nos adentrábamos en un laberinto de callejones adornados con arte urbano. Cada esquina parecía contar una historia diferente, pero la nuestra se sentía cada vez más pesada. De repente un conocido apareció frente a nosotros. Era un viejo amigo de mi pareja, alguien con quien había compartido muchas veladas en el pasado. Su rostro mostraba sorpresa al vernos juntos en esa situación tan íntima. «Hola. No esperaba veros aquí», dijo con una sonrisa amplia y despreocupada. Las palabras se me ataron en la garganta mientras intentaba encontrar una respuesta adecuada. Solo dando un paseo, logré articular mientras mis manos sudaban ligeramente. La tensión entre mi hijastro y yo era palpable, un secreto compartido que amenazaba con salir a la luz ante los ojos desprevenidos del amigo. «¿Te gustaría acompañarnos a tomar algo?», sugirió él sin darse cuenta del peso detrás de su invitación. Mi mente giraba rápidamente, no podía permitir que ese momento se volviera más complicado. «No, gracias», respondí casi automáticamente. «Tenemos otros planes». El amigo pareció dudar por un instante antes de encogerse de hombros y seguir su camino al bar cercano. Aliviada por su partida, volví a centrarme en mi hijastro, quien tenía una expresión ambigua en su rostro. «Eso fue incómodo», comentó él con una risa nerviosa que intentaba ocultar su malestar. «Sí, lo fue», concordé mientras miraba hacia el suelo, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Había cruzado límites y ahora todo parecía tambalearse bajo mis pies. Mientras continuábamos caminando por las calles iluminadas por faroles antiguos, decidí cambiar de tema para aliviar la tensión entre nosotros. «¿Has visto las decoraciones para las fallas este año?», pregunté intentando sonreír genuinamente. «Sí, son impresionantes», respondió él con entusiasmo genuino mientras comenzábamos a hablar sobre los planes del festival y los eventos programados para esa semana. La conversación fluyó durante unos minutos hasta que ambos caímos nuevamente en ese silencio cargado donde nuestras miradas se encontraban fugazmente antes de apartarse rápidamente. Al llegar a un pequeño parque lleno de árboles frondosos y bancos vacíos, decidimos sentarnos para descansar un momento bajo la brisa fresca nocturna. El ambiente era tranquilo, solo se escuchaban los murmullos lejanos del festival y el canto ocasional de alguna ave nocturna. «¿Qué piensas sobre lo que pasó anoche?», preguntó él finalmente después de unos momentos incómodos en silencio. La pregunta me golpeó como un balde frío, no podía evitar sentirme abrumada por las emociones contradictorias que me invadían al recordar aquel instante prohibido donde nos besamos. Había sido una decisión impulsiva nacida del deseo reprimido y la búsqueda desesperada por conexión emocional. «No estoy segura», respondí honestamente después de unos instantes pensativos. «Todo es complicado». Él asintió lentamente como si comprendiera más allá de las palabras expresadas. Había un entendimiento tácito entre nosotros sobre lo arriesgado e inusual que era lo nuestro. De repente el sonido familiar del teléfono interrumpió nuevamente nuestros pensamientos profundos. Esta vez era un mensaje entrante desde mi móvil que vibraba sobre el banco junto a mí. Al abrirlo vi que era una notificación del grupo familiar, fotos recientes compartidas por familiares durante una reunión sin mí presente. Al mirar esas imágenes sentí como el remordimiento me invadía otra vez. Eran momentos felices capturados sin mí, recordándome lo lejos que estaba emocionalmente tanto física como mentalmente respecto a ellos debido a mis decisiones recientes. Mi hijastro observó mi expresión cambiante y preguntó: «¿Qué pasa?». «No es nada, solo fotos familiares», respondí rápidamente intentando ocultar mi incomodidad ante su mirada inquisitiva.
Sin embargo, sabía muy bien que esta relación secreta comenzaba a tener consecuencias tangibles no solo entre nosotros sino también dentro del contexto familiar más amplio donde todo podría estallar si alguien llegara a enterarse. Mientras nos levantábamos para continuar nuestro paseo sin rumbo fijo por Valencia esa noche mágica llena de luces festivas y secretos oscuros compartidos entre nosotros dos, sentía como cada paso nos alejaba más del camino correcto hacia uno incierto donde cualquier revelación podría cambiarlo todo. El eco distante del festival resonando tras nuestros pasos parecía advertirme sobre lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra verdad? La noche se tornó tensa mientras avanzábamos entre las luces brillantes del festival. La música vibrante que nos rodeaba parecía burlarse de nuestra situación, y una inquietud creciente se instalaba en mi pecho. La conversación había disminuido, como si ambos supiéramos que el silencio cargaba más significado que cualquier palabra. Los rostros alegres de los asistentes contrastaban con la gravedad de nuestro secreto. Un malentendido había surgido entre nosotros. Un comentario hecho en broma se había malinterpretado, generando un abismo de desconfianza. Las dudas comenzaron a asediar mi mente. ¿Realmente podía confiar en él? ¿O era solo un niño perdido en un juego peligroso? La atmósfera se volvió pesada, y la chispa que antes nos unía parecía apagarse. ¿Por qué no hablamos de esto?, propuse finalmente, buscando romper el hielo que nos envolvía. ¿De qué quieres hablar?, respondió con una frialdad que me sorprendió. Las palabras parecían salir de su boca como dagas, punzantes y cargadas de resentimiento. El festival continuaba su curso, pero nosotros estábamos atrapados en una burbuja de tensión. Una parte de mí anhelaba regresar a la ligereza del momento anterior, cuando todo parecía posible. Pero ahora el peso del secreto se hacía cada vez más difícil de soportar. Decidimos alejarnos del bullicio, buscando refugio en un rincón apartado donde las luces del festival apenas lograban filtrarse. Allí, la realidad se hizo aún más palpable. El aire fresco de la noche nos envolvió y me di cuenta de cuánto necesitaba aclarar las cosas entre nosotros. Lo siento si lo tomaste a mal, intenté suavizar el ambiente. No era mi intención herirte. Él guardó silencio por un momento que pareció eterno. Finalmente habló: no sé si esto es lo que quiero. Sus palabras resonaron con una sinceridad desgarradora. La incertidumbre me golpeó con fuerza, no podía permitir que esta relación se desmoronara por malentendidos tontos. Podemos encontrar una manera de resolverlo, respondí con voz temblorosa. En ese instante decidimos hacer un viaje inesperado fuera de la ciudad para alejarnos del ruido y las distracciones cotidianas. Tal vez sería una oportunidad para redescubrirnos sin las presiones externas que amenazaban nuestra conexión. Al día siguiente partimos temprano hacia una pequeña playa al sur de Valencia, conocida por su tranquilidad y belleza natural. El mar azul profundo se extendía ante nosotros como un lienzo infinito, reflejando nuestras esperanzas y temores. Mientras caminábamos por la orilla, el sonido del agua rompiendo contra las rocas era casi hipnótico. La brisa marina acariciaba nuestras caras y parecía llevarse parte del peso que ambos llevábamos sobre los hombros. Este lugar es hermoso, comenté mientras contemplaba el horizonte. Sí, respondió él sin entusiasmo aparente. La distancia emocional seguía presente entre nosotros como una sombra oscura. A medida que avanzábamos por la playa desierta, decidí arriesgarme a abordar el tema nuevamente. Necesitamos ser honestos el uno con el otro, dije con firmeza. No podemos permitir que los malentendidos nos separen. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. El silencio volvió a caer sobre nosotros como una manta pesada, cada ola rompía en la orilla mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para acercarnos nuevamente. La tarde avanzó y decidimos sentarnos sobre la arena para observar el atardecer. Los colores cálidos pintaban el cielo mientras mis pensamientos divagaban hacia lo que podría ser nuestra relación si lográramos superar este obstáculo. ¿Qué piensas realmente sobre nosotros?, pregunté finalmente sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Se giró hacia mí, sus ojos reflejaban confusión e inseguridad. No lo sé. No sé si esto es correcto. Esas palabras fueron como un balde de agua fría sobre mis ilusiones. La realidad era dura y cruda.
Pero también sabía que no podía rendirme tan fácilmente ante nuestras dudas mutuas. Lo único que sé es que quiero estar contigo, confesé sin rodeos, sintiendo como mis emociones afloraban sin control. En ese momento algo cambió en su expresión, vi destellos de vulnerabilidad tras su mirada seria. Yo también quiero estar contigo, pero hay tantas complicaciones. Las olas seguían rompiendo suavemente en la orilla mientras nuestros corazones luchaban por encontrar claridad en medio del caos emocional. La tarde se desvaneció lentamente en la noche cuando decidimos regresar a casa después de horas sumidos en conversaciones profundas y silencios incómodos. A medida que conducíamos hacia Valencia bajo un cielo estrellado, sentí como nuestra conexión estaba al borde de transformarse o romperse completamente. Sin embargo, al llegar a casa, encontramos una nota inesperada pegada a nuestra puerta: hablaremos mañana. Era un mensaje del cónyuge. Cada palabra traía consigo un torrente de ansiedad e incertidumbre sobre lo que vendría después. La sensación palpable era clara: nuestras decisiones estaban a punto de ser puestas a prueba nuevamente y no sabíamos cómo enfrentar lo inevitable sin perder todo lo construido hasta ahora. A medida que cerré la puerta detrás de mí esa noche, comprendí que una decisión crucial estaba a punto de surgir ante nosotros: seguir adelante con este camino arriesgado o dar marcha atrás antes de perderlo todo. La presión se sentía en el aire, como una tormenta que amenazaba con desatarse en cualquier momento. El ultimátum de mi cónyuge resonaba en mi mente, cada palabra un eco que no podía ignorar. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. La cercanía que había encontrado con mi hijastro me había hecho olvidar la monotonía de mi matrimonio, pero ahora todo estaba en peligro. Mientras caminaba por las calles de Valencia, los colores vibrantes del festival se mezclaban con la confusión en mi corazón. Las luces brillantes y las risas de la gente parecían burlarse de mi situación. ¿Cómo había llegado a este punto? La necesidad de conexión había eclipsado el sentido común, y ahora debía enfrentar las consecuencias. El bar local, ese refugio que se había convertido en nuestro lugar secreto, estaba lleno esa noche. La música sonaba fuerte, pero no podía dejar que me distrajera. Sabía que tenía que hablar con él, aclarar lo que estaba en juego. Nos encontramos en un rincón apartado, lejos del bullicio. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz baja y tensa. No lo sé, respondí. Pero no puedo seguir así. Mi pareja lo sospecha. La mirada en sus ojos mostraba una mezcla de preocupación y deseo. Era un reflejo de mis propios sentimientos, la atracción seguía ahí, pero también el miedo a perderlo todo. Tal vez deberíamos detenernos, sugerí, aunque en el fondo sabía que esa no era la respuesta que quería. Él hizo una pausa antes de contestar. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo que hemos compartido? Las palabras resonaron dentro de mí como un eco incesante. Habíamos cruzado límites que nunca debimos haber tocado, y ahora me encontraba atrapada entre el deseo y la realidad. La presión aumentó cuando decidí regresar a casa esa noche. Cada paso hacia mi hogar era una lucha interna entre lo correcto y lo que realmente quería. Al abrir la puerta, la familiaridad del lugar me envolvió como una manta pesada. La rutina monótona esperaba pacientemente, lista para devorarme una vez más. Mi cónyuge estaba sentado en el sofá con un libro en las manos. Levantó la vista al verme entrar. ¿Dónde has estado?, preguntó con una voz neutral pero inquisitiva. Solo fui a dar una vuelta, respondí rápidamente, sintiendo como el corazón latía más rápido ante su mirada penetrante. No hay nada más. Su tono era ahora más agudo, sabía que algo no encajaba. No, aseguré mientras intentaba desviar su atención hacia algo trivial. Pero sabía que mis palabras eran insuficientes para ocultar la verdad. Esa noche dormí poco, atormentada por pensamientos contradictorios. Las imágenes de los momentos compartidos con él flotaban en mi mente, risas furtivas, miradas robadas y caricias llenas de significado oculto. Pero cada recuerdo venía acompañado del peso del secreto que llevábamos sobre nuestros hombros. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por los callejones estrechos del barrio antiguo. Necesitaba despejarme y pensar en cómo manejar esta situación sin arruinarlo todo. Las calles estaban adornadas con arte urbano vibrante y murales coloridos,
cada esquina parecía contar una historia diferente mientras yo trataba de encontrar respuestas a las mías. Al pasar junto a un grupo de ancianos jugando a las cartas en una plaza pequeña, escuché fragmentos de sus conversaciones sobre el amor perdido y las segundas oportunidades. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, me recordaron lo fácil que era dejarse llevar por las emociones sin considerar las consecuencias. Decidida a aclarar mis pensamientos antes de enfrentar nuevamente a mi hijastro, busqué un café donde pudiera sentarme a reflexionar sola. Pedí un café solo y observé cómo los transeúntes pasaban sin rumbo fijo, algunos reían mientras otros simplemente parecían perdidos en sus propios mundos. El aroma del café llenó mis sentidos mientras pensaba en cómo abordar nuestra relación sin ponerla aún más en riesgo. La idea de renunciar a lo que habíamos construido parecía imposible, sin embargo, cada vez más me daba cuenta de cuán frágil era nuestra burbuja secreta. Al caer la tarde regresé al bar donde solíamos encontrarnos, el ambiente era diferente esta vez, menos gente y más intimidad entre nosotros dos cuando nos sentamos juntos nuevamente. Debemos hablar, dije mientras él se acomodaba frente a mí con expresión seria. Lo sé, respondió él con voz baja pero firme. No puedo seguir así si no tenemos claridad. La tensión era palpable, ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo emocional y socialmente inaceptable. Si seguimos así, ¿pasará?, pregunté con ansiedad creciente. Podríamos perderlo todo, admitió él sin rodeos. Las palabras flotaron entre nosotros como una advertencia ominosa, sabíamos bien lo arriesgado que era continuar esta relación clandestina bajo el constante temor al descubrimiento. Sin embargo, algo dentro me decía que no podía rendirme tan fácilmente ante mis deseos reprimidos durante años por culpa o miedo al que dirán. Tal vez deberíamos ser más audaces, propuse casi sin pensarlo, sintiendo cómo crecía la adrenalina ante la posibilidad del riesgo total. Él me miró sorprendido antes de sonreír levemente. ¿Te refieres a salir juntos? ¿A mostrarnos tal como somos? Un silencio pesado nos envolvió mientras sopesábamos esa idea tan descabellada, pero liberadora al mismo tiempo. Pero justo cuando comenzamos a discutir planes para hacerlo posible, su teléfono vibró sobre la mesa interrumpiendo nuestra conversación íntima. Al mirar su pantalla se le cayó el rostro, su expresión pasó rápidamente del asombro al pánico absoluto antes de murmurar, «¿Es tu pareja?». Una sensación helada recorrió mi cuerpo mientras él contestaba nerviosamente al teléfono frente a mí. La realidad nos golpeó como un rayo, nuestras decisiones habían llevado hasta este momento crítico donde todo podría derrumbarse instantáneamente si no actuábamos rápido. No puedo hablar ahora, escuché decirle antes de colgar abruptamente mientras sus ojos buscaban los míos llenos de inquietud e incertidumbre sobre qué hacer después. Las elecciones se tornaban más complicadas cada día y ya nada sería igual después de esto. Las luces de Valencia brillaban intensamente aquella noche, pero yo no podía disfrutar del espectáculo. La presión en mi pecho crecía con cada paso que daba por las calles empedradas. La conversación con mi cónyuge había dejado una huella profunda en mi mente. Su voz, llena de desconfianza, resonaba en mis oídos. ¿Dónde has estado?, me había preguntado, y aunque intenté desviar la atención, sabía que algo no estaba bien. Mientras caminaba hacia el bar donde solíamos encontrarnos, recordé los momentos compartidos allí. Las risas, las anécdotas y la sensación de pertenencia que alguna vez me llenó. Pero ahora todo se sentía vacío. Al entrar, el aroma a paella y vino tinto me envolvió como un manto familiar, pero no logró calmar la tormenta interna que me asediaba. Me senté en una esquina oscura, buscando refugio entre las sombras. Era un lugar donde podía observar sin ser vista. En ese instante mi mente se desvió hacia él. El rostro de mi hijastro aparecía en mis pensamientos como un eco persistente. La conexión que habíamos formado era innegable y cada vez más complicada. De repente sentí su presencia antes de verlo entrar por la puerta. Su mirada buscó la mía entre la multitud, y cuando nuestras miradas se encontraron, el mundo a nuestro alrededor se desvaneció por un momento. Se acercó con cautela, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Qué hacemos?, preguntó en voz baja, inquieto por lo que sabía que estaba en juego. No lo sé, respondí honestamente. Todo ha cambiado.
Se sentó frente a mí y el silencio se volvió pesado entre nosotros. La tensión era palpable, ambos éramos conscientes del abismo que habíamos cruzado juntos y de las consecuencias que nos acechaban. «¿Y si alguien nos ve?», cuestionó con un tono de preocupación. «No podemos pensar así», le dije con firmeza. «Debemos ser honestos con nosotros mismos». La conversación fluyó hacia nuestros sentimientos ocultos y las inseguridades que nos atormentaban. Lo que comenzó como una simple petición de masaje se había transformado en algo mucho más complejo y profundo. Sin embargo, al salir del bar esa noche noté una figura al final de la calle observándonos. El corazón se me detuvo al darme cuenta de quién era, un amigo cercano de mi cónyuge. Su mirada inquisitiva hizo que una ola de pánico recorriera mi cuerpo. «Debemos irnos», le susurré a él mientras intentaba mantener la calma. Nos alejamos rápidamente del lugar, pero el miedo a ser descubierto se instaló en mi pecho como una pesada losa. Caminamos por los callejones estrechos llenos de arte urbano que contrastaban con nuestra realidad tradicional y conservadora. Mientras avanzábamos, no podía evitar pensar en lo que podría suceder si esa persona decidía hablar. Las palabras resonaban en mi mente: la verdad siempre sale a la luz. Cada paso parecía acercarnos al precipicio del desastre. Finalmente llegamos a un parque tranquilo donde podíamos hablar sin temor a ser escuchados. La luna iluminaba nuestras caras mientras discutíamos cómo proceder sin levantar sospechas. «Quizás deberíamos darnos un tiempo», sugirió él con voz temblorosa. «No puedo hacer eso», contesté con determinación. «Esto es real para mí». Su mirada reflejaba confusión y deseo al mismo tiempo. Estaba claro que ambos queríamos seguir adelante, pero el miedo nos mantenía atados a nuestras responsabilidades. De repente su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo. Miró la pantalla y su expresión cambió drásticamente. Era un mensaje de texto de su madre, mi cuñada, preguntando dónde estaba. La ansiedad me invadió nuevamente al ver cómo sus manos temblaban mientras leía el mensaje. «Tengo que responderle», dijo casi sin aliento. «No puedes decirle nada», le advertí rápidamente. Sabía lo arriesgado que sería involucrar a otros en nuestra situación ya tan delicada. Sin embargo, él ya había comenzado a escribir una respuesta evasiva cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde la dirección opuesta del parque. Mi corazón latía desbocado, sabía que no teníamos tiempo para escondernos ni para pensar en una salida rápida. El rostro familiar apareció ante nosotros. Era otro amigo mutuo, uno con quien solíamos compartir cenas familiares y risas despreocupadas. Me congelé al instante, no podía permitirle vernos juntos así. «¿Qué hacéis aquí tan tarde?», preguntó él con curiosidad mientras se detenía frente a nosotros. Ambos intercambiamos miradas nerviosas. Sabíamos que debíamos actuar rápido para evitar levantar sospechas sobre nuestra relación secreta. «Solo estábamos paseando», respondí tratando de sonar natural mientras sentía como cada palabra se atascaba en mi garganta como un nudo apretado. El amigo nos miró fijamente antes de sonreír levemente. Algo en su expresión me hizo dudar sobre si realmente creía nuestra historia o si sospechaba algo más profundo entre nosotros dos. «Es tarde para pasear solo», dijo finalmente antes de despedirse e irse por el camino opuesto dejando tras él una sensación inquietante en el aire nocturno. A medida que observábamos cómo desaparecía entre las sombras del parque, comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. Cualquier error podría llevarnos a perderlo todo, nuestra familia y nuestra conexión, tal como había surgido repentinamente entre nosotros. En ese momento comprendí lo inevitable. Teníamos dos caminos ante nosotros: seguir adelante arriesgando todo o dar marcha atrás enfrentando nuestras realidades vacías, pero ambos tenían consecuencias devastadoras para nuestro futuro juntos o separados. El silencio se volvió ensordecedor mientras nos quedábamos parados allí bajo la luz tenue de la luna llena. Cada segundo contaba ahora más que nunca.